¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast Escritores Cristianos. Yo soy Mario J. Jiménez y tengo el privilegio de ser el anfitrión de este proyecto, que como sabes, el punto es que puedas conocer a otros autores y autoras cristianos o cristianas. Y bueno, en esta ocasión yo tengo el placer de conversar con mi amigo John Feliciano. John es dominicano y es el coautor del libro Dios, Yo y Dos Tazas de Chocolate. Es un libro de devocionales y reflexiones cristianas. Y John tiene un talento como narrador que es sumamente extraordinario. Y a mí me encanta la manera de escribir que él tiene. Y por eso lo invité a este episodio. Espero de verdad que sea de bendición para ti. Y ya sin más preámbulo, vámonos con la entrevista que le hice a mi amigo John Feliciano. ¿Cómo te sientes, mi hermano John? Muy bien, gracias a Dios, mi hermano. Contento de estar aquí contigo. Que bueno, yo también, yo quiero dejarte saber, antes de comenzar con la conversación, más que una entrevista, es una conversación entre amigos, porque tú y yo nos conocemos de hace tiempo ya. Y quiero reconocer públicamente que me encanta tu manera de escribir, me encanta el diseño de tu libro. Yo me imagino que fue Ana María, la esposa de Ricky Hell. Y nada, un saludo a ellos y felicitarlos por el trabajo que hicieron con tu libro. Muchísimas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias, de verdad. Tú sabes que ese sentimiento es recíproco. También te lo he dicho ya en privado, que me encantó tu libro. Y nada, un placer estar aquí. Qué bueno. Yo quisiera comenzar que tú me cuentes un poco sobre ti. ¿Quién es John Feliciano? Bueno, John Feliciano, como yo, tú sabes que siempre es difícil uno como definirse uno mismo, pero yo lo diría sencillo, un joven cristiano que tuvo la dicha y la suerte de nacer en República Dominicana. Y yo creo que prácticamente eso es. No creo que haya más cosas que yo pueda agregar a eso. Cuando tú no estás escribiendo, ¿a qué tú te dedicas? Yo estudié arquitectura, ¿verdad? Entonces, por lo general, yo tengo una compañía con el hermano mío, que es ingeniero civil. Entonces, yo diseño y él construye. Nosotros nos dedicamos a la construcción, básicamente. Diseño, construcción de casa, apartamentos, lo que sea. Ok. ¿Eso te ha ayudado en tu escritura? ¿Tú consideras que tener una mentalidad de arquitecto a la hora de tu escribir te ayuda con eso? Si supiera, algo que yo siempre le digo a la gente, y es que muchas veces yo relaciono la arquitectura con la escritura en cierto modo, porque en la arquitectura tú tienes que vivir nutriéndote de lo que está en el momento o de lo que hicieron otros arquitectos para ser mejor arquitecto. O porque hay espacios que, vamos a poner, en una sala, hay millones de personas durante toda la historia que han diseñado salas. Entonces, tú tienes que ver las soluciones que ellos tuvieron y ver cómo tú puedes aplicarlo en los problemas que se te presentan a ti. Entonces, la escritura funciona así mismo. Tú tienes que, entre más tú te nutres de los otros escritores, tú puedes ver cómo solucionar ciertas, vamos a poner cierta guía o cierta novela o lo que sea, lo que tú estés escribiendo. Tú puedes ver las soluciones que otros tomaron y encaminarte por una de ellas o crear la tuya propia a partir de eso. Claro, o sea que es un proceso de reconstrucción, de aprender de los demás y tener tu propia identidad cuando escribes. Exactamente, o sea, básicamente, eh, yo una vez escuché a alguien que dijo que todo estaba escrito y en cierta forma tiene razón. Eh, Hubo un año en el que yo en el cine vi dos películas que básicamente era lo mismo. Unos terroristas atacaban la Casa Blanca, intentaban matar al presidente y otro salvaba al presidente y eran básicamente la misma película, pero contada de diferente forma. O sea que no por el hecho de que todo esté escrito significa que tú no vas a poder contar lo que tú quieres. Siempre cada quien le va a dar la forma o
el toque que caracteriza a cada persona. ¿Me entiendes? Y tú tienes un toque especial. A mí me encanta la forma en la que tú narras. He tenido el derecho o el placer y el privilegio de leer uno de tus relatos o de cuentos que tienes planeado escribir. Y quería saber sobre ese tipo de planes que tienes. Es decir, yo sé que tú has publicado ya un libro devocional, que de eso es que vamos a hablar ahora mismo. Pero cuéntame un poco sobre cómo nació la idea de Jesús, yo y dos tazas de chocolate. ¿Cómo salió de dónde salió la idea de hacer ese libro de reflexiones? Dios, yo y dos tazas de chocolate. Bueno, eh, cuando nosotros se nos ocurrió la idea, yo te puedo decir que fue una conversación muy informal entre dos amigos. Sherwin, que es el coescritor, él estaba un día en mi casa y estábamos hablando. Resulta que en esos días había una página que se llamaba Especialidades Juveniles. No recuerdo si era de la editorial Vida, pero yo sé que la manejaba Lucas Ley. Y él había mandado un devocional y lo habían publicado en esa página. Y a mí me gustó. Y estábamos hablando de eso y yo le dije, brother, ¿qué tú dices si tú y yo escribimos un libro de devocionales? Él me dijo, bueno, vamos. Él me dijo que sí, de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros comenzamos a escribir. Me dijo, oye, lo que tú vas a hacer. Tú comienzas a escribir, vamos a hacer un devocional en un principio. La idea es que fuera un libro devocional de 40 devocionales. Al final terminó de 30. Pero el proceso para llegar a 30 es curioso porque no fue porque nosotros no quisimos. El, el problema fue que yo comencé a escribir, eso fue en el 2012, yo comencé a escribí mis 20 devocionales en cuestiones de 20 días. Cuestiones de 20, 21 días, había escrito los 20 devocionales. Luego él escribió sus 20 devocionales y lo dejamos ahí. ¿Qué pasa? Yo comencé a incursionar en los relatos, en los cuentos, comencé a escribir cuentos y a desarrollarme como escritor, un ejemplo, y dejamos eso aparcado. Cuando, como 2 o 3 años después, eh, decidimos volver nuevamente a retomarlo. Y cuando yo agarro mis 20 devocionales, él agarra sus 20. Yo particularmente, cuando yo leí los 20 míos, a mí me dio vergüenza. Yo le dije, pero es que esto no sirve, de verdad. Yo le dije, esto no sirve. O sea, yo vi los devocionales que yo tenía escritos y de los 20, yo te puedo decir, de los 20 que yo escribí en ese entonces, al final, que al final decidimos que eran 15 él y 15 yo, de eso quedaron 7. 7 y tuve que rehacerlo de nuevo, como quien dice. O sea, no fue de que lo que había escrito lo había. No, no, no. Tuve que rehacerlo porque eran. O sea, no servían. No servían, me daba vergüenza. A mí me daba vergüenza. Entonces comenzamos un proceso de corrección y, y volvimos y lo aparcamos otra vez. Nuevamente lo aparcamos. Entonces, ¿qué sucedió? Yo conocí a Ricky Hell. Sara, una amiga mía, nos presentó con Ricky Hell, a mí me presentó con Ricky Hell, él vino a mi casa, conversamos, estábamos hablando normal. Yo le dije que yo había leído uno de los libros de él en ese entonces y que me había gustado, que era El Dios de los Procesos. Y él me dijo que ahí conversamos y él me preguntó que si yo escribía, parece que Sara le había dicho. Yo dije que sí, que yo había escrito algo y le mostré y él me dijo, vamos a publicarlo. Eso fue como en el 2017, creo, 2016. Vamos a publicarlo. Yo le dije, bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Se quedó en nada. Pero yo me quedé con eso en la cabeza, eso me estaba trabajando. Entonces volvimos y nos reunimos él y yo, otra vez, como a los 6 u 8 meses, creo que nos volvimos a reunir. Y volvió y me dijo, John, talento, vamos a publicarlo, vamos a publicar el libro. Entonces hablé con el compañero mío, con Sherwin, y decidimos publicarlo. O sea, hablamos con él, Ricky, y entre Ricky y Ana María nos guiaron para publicar el libro, hasta que lo publicamos en el 2019.
estamos hablando 7 años después de que se dio el primer Picasso. Eh, pero fue lo mejor porque en el momento que nosotros lo iniciamos, particularmente yo, no mi compañero, particularmente yo, eh, como escritor no estaba tan pulido y no iba a ser un material que me iba a hacer sentir bien, ¿me entiendes? Ahora, yo creo que se publicó en el momento justo en el que se debía publicar, porque habíamos crecido como escritores los dos, tanto el compañero mío como yo, y nada, gracias a Dios se pudo materializar. Un sueño que comenzó como una conversación de dos compañeros, dos amigos, se convirtió en un libro. Y nada, así básicamente, ah, eh, eso fue, esa es la historia. Qué bueno, me alegro bastante por eso y como lo he leído estoy bendecido por eso y te agradezco que te haya tomado el tiempo de publicar tu libro, de procesarlo, de depurarlo y de perfeccionar tu estilo y cada una de esas reflexiones que han sido de mucha bendición. Muchísimas gracias, mi hermano. Que aunque muchos no lo sepan y no esté dentro del libro, tú también fuiste parte importante del libro, porque al final quien nos ayudó a subirlo a Amazon y publicarlo en Kindle y la versión de Amazon fuiste tú. O sea que si hay alguien que conoce, aparte de todo lo involucrado, que conoce el libro, eres tú. Podríamos decir eso. Y yo encantado. Pero cuéntame algo. Tu devocional está diseñado para que las personas los podamos leer despacio, sin prisa. De hecho, hasta el mismo nombre lo dice, 2 tazas de chocolate al lado. Es como para ti, para otra persona o tomarlo con calma. ¿Tú consideras que hace falta ese tipo de hábito en nosotros cuando leemos, de meditar en lo que leemos y no solamente pasar páginas para terminar un libro? Yo creo que sí, tú sabes que el detalle de los devocionales que nosotros hicimos eh, es como tú dices, son devocionales que te hacen, que te tocan y que te hablan porque son muy personales. Son devocionales que surgen de momentos que nosotros hemos vivido, de situaciones que nos han sucedido o que le han sucedido a otros. Entonces, eh, hay, la idea con esto es que las personas lo disfruten, se tomen su tiempo en analizarlo, en digerirlo y luego eso puede impactar en su vida. Yo digo que ahí, cuando tú lees muy rápido, sin analizar, puede incurrir en errores o no disfrutar las cosas como son. Yo estaba leyendo en estos días un libro que yo no lo había leído hasta ahora, pero había visto la película, El Mago de Oz. Yo estaba leyendo un libro infantil de viejo, podríamos decirlo. ¿Y qué sucede? Que cuando tú lees y lees con el interés de adquirir algo o aprender algo de todo lo que tú leas, eh, te llegan mensajes que tú dices, oye, yo no había visto esto. Por ejemplo, cuando tú ves cada uno de los personajes, todos quieren dirigirse a la ciudad del Mago de Oz por una razón. Ella quiere, la chica, Dorothy, quiere ir a la ciudad porque quiere volver a su hogar, extraña su hogar. El, el hombre espantapájaros desea sabiduría o desea cerebro, como ellos le dicen. El de Ojalata desea un corazón para volver a amar. Él dice, yo quiero un corazón para volver a sentir lo que es el amor. Y el león quiere que el mago le dé valor, porque él está cansado de ser cobarde y él desea poder defender a otro. Uno, es una historia de niño, para niños, escrito hace muchísimos años, pero cuando tú lo piensas, lo lees de esa forma, tú dices, wow, qué mensaje. Entonces, yo creo que eso es lo importante. Al final es que todo lo que tú leas le saque algo y te deje algo. Y al final tú puedas
hablarle a alguien más sobre eso. Y básicamente eso es. Y de hecho, cuando tú mencionas eso de leer con calma para poder entender lo que se lee, ahora mismo yo tengo un libro que me ha tomado casi un mes terminar porque se llama Cinco piedras suaves o livianas para el trabajo pastoral, escrito por Eugene Peterson. Y me estoy tomando mi tiempo aprendiéndolo y dedicándole tiempo en mi mente para meditar en lo que leo. Así que estoy de acuerdo contigo. Sí, porque la cuestión con los libros es que si bien hay libros que tú lo lees para pasar el momento, hay otros que requieren un análisis de parte tuya, que tú lo medites, que tú escuches bien lo que está lo que estás, si es un podcast, lo que está sonando, o si es eh, leyendo, que leas bien y analices lo que estás viendo, porque el que lo escribió se tomó su tiempo y por algo, un ejemplo, libros como eso, por algo, lo han comprado tanta gente, lo han leído tanta gente y lo comparten tanta gente, que al final eso te tiene que dejar algo que decir. Claro. Y hablando de eso, yo quisiera que tú me cuentes cuál es tu reflexión favorita de esas que escribiste en tu devocional. Dios, yo he oído tazas de chocolate. Bueno, yo creo que la que más me gusta a mí es Remedios para el Insomnio. Cuéntame un poco sobre esa. ¿Qué sucede con Remedio para el Insomnio? En el Remedio para el Insomnio es una de las pocas en la que yo hablo directamente de mí. O sea, el que me conoce va a saber que yo estoy hablando directamente de mí porque hablo por ejemplo, hablo de lo que fue mi experiencia con mi primer trabajo de arquitectura cuando yo estaba en la universidad. Y menciono eso, hablo de, de que muchas veces todo el mundo ha tenido situaciones que te quitan el sueño, eh, pero en esa ocasión, la situación que me quitó el sueño no era mala. En esa ocasión, la situación que me quitó el sueño era una situación en la que yo me quedé meditando, analizando cómo iba a diseñar cada área y esas cosas. Pero yo también he tenido situaciones que me han quitado el sueño y no han sido buenas. Entonces, en Remedio para el Insomnio yo trato esas situaciones mayormente, pero haciendo una introducción en esa, que fue especial para mí y que fue la primera vez en la que en lo laboral puedo decir que madrugué. No, no dormí prácticamente esa noche, pero no lo sentí porque al final fue emocionante, pero hay noches que no son, no son agradables. Entonces yo hablo de eso. Hablo de David, que tuvo noches como esa, y cómo David lo afrontó. Y básicamente eso. En esencia, ese es un resumen de ese devocional. Ok. ¿Y cuál es el remedio para el insomnio? Dios. El único remedio para el insomnio en situaciones difíciles, Dios. El tú saber que tú puedes depositarte completamente en Él. Es lo único que te va a quitar el ajetreo, el agobio, la desesperación, las ansias. O sea, hay cosas que tú no puedes controlar. Y cuando tú llegas a ese camino en el que tú no puedes controlar, tú tienes que depositarte únicamente en Dios. Eso es lo único que te va a hacer sentir tranquilo. Entonces, un amigo mío me hablaba de una anécdota, una historia que él me hizo de que habían tres tipos de ovejas y había un pastor. Había un tipo de oveja que agarró y se alejó del pastor. ¿Qué pasa? Que cuando el pastor siguió caminando y ella se alejó porque quiso. Y cuando se vio en problemas, gritaba fuertemente al pastor para que el pastor la rescatara. Pero el pastor estaba lejos. El pastor la rescataba, pero estaba lejos. Tenía que gritar mucho y esperar mucho, pero ella se había decidido alejar. Había otras, la tercera, que por cuestiones del paisaje
se dejó envolver por el paisaje y se distrajo y se alejó nuevamente del pastor. Cuando llamó al pastor también tuvo que gritar fuerte, porque cuando los problemas llegaron y las situaciones difíciles la agobiaron, tenía que gritar fuerte. Estaba la tercera, que la tercera se quedó cerca del pastor, cerca de las piernas del pastor. ¿Qué pasa? Que cuando las situaciones llegaron, ella sí sintió miedo, pero ella no tenía que gritar para que el pastor la ayudara, porque ella estaba con el pastor y se sentía segura de que el pastor estaba ahí con ella para ayudarla. Y es lo mismo, cuando tú tienes situaciones difíciles, la única forma, el único sitio donde tú puedes refugiarte en Dios. Y hasta que no entendamos eso, no hay para nadie, estamos fritos, como dicen. Háblame un poco sobre tu proceso de escritura. El proceso. Eh, bueno, a mí en ocasiones me surge una idea y yo puede ser una línea. Estamos hablando varias palabras, unas 10 palabras. Yo la agarro y la apunto, la escribo y la dejo ahí, como madurándose, como el vino, añejándose. Y la dejo ahí hasta que un día me surge desarrollarla y darle más carácter a esa idea. ¿Qué yo hago? Si la idea trata un ejemplo, por poner un ejemplo, de acción o de guerra o del viejo oeste o de romántico, yo leo libros sobre eso. Si es del viejo oeste, leo libros, novelas, cuentos sobre el viejo oeste. Si es romántica, leo libros, novelas románticas. Si es de acción, leo libros o novelas de acción. ¿Por qué? Porque en ese momento tu cerebro va a enfrascarse en eso, en eso. Si tú comienzas a leer algo que esté totalmente divorciado de lo que tú quieres escribir, se te va a hacer más difícil. Es como un arroyo. Si el arroyo tú vas a la fuente del arroyo y le arroja tinta roja, vamos a poner tinta roja o azul, el arroyo es cristalino de por sí, tu mente es cristalina, pero si tú le estás arrojando tinta azul, lo que va a fluir por ella es tinta azul. Ahora, si tú lo que quieres es buscar algo, vamos a poner un tono rojo, escribir algo con un tono rojo, vamos a poner, por decir un ejemplo, necesariamente tú tienes que hacer que fluya en el cerebro tuyo ese tipo, esa misma idea. ¿Por qué? Porque así tú aprendes a solucionar cosas en cuanto a la escritura, en cuanto a la creación, en cuanto a la creatividad, que otros ya solucionaron. Y básicamente eso. Y luego, sí, y luego tú te planteas una meta diaria. Voy a escribir X cantidad de palabras diario. Te escribe X cantidad de palabras diario. Sean, hay veces que uno escribe un párrafo de 200 palabras y al final uno termina descartándolo entero, pero lo escribiste. Entonces, el hábito de tu escribir esa inercia te va a llevar a terminarlo. ¿Ya? ¿Cuál sería tu consejo para un escritor nuevo, ya sea varón o hembra, aquí en toda Latinoamérica? Que lea mucho, que lea mucho, 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 que lea mucho, mucho, que lea de todo lo que pueda leer, que lo lea, de todo, porque incluso de lo que quizás los libros que quizás no, no se desarrollaron de la manera adecuada, vamos a ponerlo, o la escritura no es la mejor, tú aprendes. Por ejemplo, tú aprendes a cómo no hacerlo. Entonces, lee mucho. Es lo que yo les recomiendo, que lean mucho y que escriban desde X, cada vez que le llegue algo a la cabeza lo anoten. Y eso, básicamente eso. Por lo menos eso es lo que a mí me ha servido. Leer. Y es lo que yo les recomendaría a alguien que quisiera escribir, que lea. Porque en una ocasión alguien se me acercó y me habló que quería escribir y eso.
Y yo le dije que eso, que leyera. Me dije que a mí no me gusta leer. Es imposible. Es como que a ti te guste, un ejemplo, eh, curar personas, pero a ti no te gustaría estudiar medicina. ¿Cómo tú lo vas a hacer? O sea, es algo básico documentarte acerca de eso. Si no te documentas, no, se te va a hacer muy difícil. Claro, y hablando de lectura, ¿qué tú estás leyendo ahora mismo que me puedas recomendar? Un libro que yo estoy leyendo o que estuve leyendo en estos días que me marcó, no te voy a decir que porque tiene una idea filosófica o alguna doctrina cristiana, porque el libro no tiene nada que ver con religión, ni con filosofía, ni crecimiento personal, ni nada. Es una novela simple, un thriller de acción. Eh, se llamaba El psicoanalista y me gustó por cómo se fue trabajando la trama del libro. O sea, yo tenía tiempo que no leía un libro que me atrapara tanto, que me atrapara tanto en, en su trama y que me hiciera, eh, ¿cómo te digo? De alguna forma, desear seguir leyendo y de verdad, ese libro me gustó porque aprendí mucho como escritor. Porque a veces yo leo un libro para aprender como escritor, cómo él lo solucionó. Porque a veces son ideas simples, sencillas, que tú la has visto repetida una y otra vez. Un protagonista que que llega un antagonista, lo amenaza de muerte y él tiene que solucionar cómo salir de ese apuro. El punto es que hasta ahí la mayoría de los libros se parecen. Cómo lo desarrollan es lo que hace a un libro diferente del otro. Pero es el psicoanalista. No recuerdo el nombre del autor, la verdad. Pero tiene dos partes. Sé que tiene dos. Se llama El psicoanalista. Muy bueno, la verdad. Ok, y hablando de lectura, ¿quién es tu escritor o escritora favorito? Yo tengo, yo tengo tres escritores favoritos que cada vez que leo un libro de ellos aprendo. Uno de ellos es Gabriel García Márquez. Me encantan los libros de Gabriel García Márquez, la forma en la que va creando, desarrollando cada trama. Eh, Stephen King, me gusta mucho cómo escribe Stephen King, aprendí muchísimo. Fueron de los primeros libros que como que yo comencé a leer con el hambre de aprender a escribir. No solo por leer, sino de aprender a escribir. Y en el ámbito cristiano, más Lucado. Más Lucado porque los libros de más Lucado son diferentes. Tú lees un libro de más Lucado y tú sabes que estás leyendo un libro de más Lucado, porque son diferentes. Él no, o sea, él no simplemente te da una aplicación a la palabra, sino que él te desarrolla una historia y dentro de esa historia él te va dando la aplicación y te va dando, eh, eh, insertándote parámetros, eh, dándote, ¿cómo te digo? Dándote pasos a seguir, guías, todo eso dentro de esa historia. Yo leí una parte que a mí me encantó del libro Como Jesús, se llama Como Jesús, en la que él habla del leproso que Jesús sanó, pero que Jesús sanó de una forma peculiar y fue que Jesús lo tocó y no le dijo, sé sano, no. Él lo tocó y más Lucado detalla y habla de eso, de esa historia. Y él habla desde el punto de vista del leproso y comienza, yo no lo sé ahora mismo de memoria, pero yo sé que porque me impactó eso, como él dijo, me tocó.
comienza, me tocó, Jesús me tocó, a un inmundo, Él lo tocó, a mí que por tanto tiempo añoraba el abrazo de alguien, el saludo, que nadie me tocaba, pero Dios me tocó, impuro para todo el mundo, pero no para Dios. Y él habla, entonces le detalla cómo lo descubrió, y es obviamente es ficción, pero la historia te atrapa y el mensaje te llega. O sea, Jesús lo tocó. Y es verdad, para un leproso, el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, lo tocara, debió ser algo impresionante. No solo lo sanó, él lo tocó. Él dijo indigno. Yo era indigno, pero el Hijo de Dios me consideró digno. Dice más Lucado hablando en ese. Y de verdad para mí fue más Lucado uno de los mejores escritores cristianos, por no decir el mejor, porque como no lo he leído a todos, pero para mí el que más me gusta es más Lucado. Qué bueno. En realidad Max Lucado es el escritor, según yo sé, que más libros impresos tiene. Y eso significa quizás uno de los libros de los autores que más libros ha vendido a nivel de Estados Unidos y quizás global. Entonces, tiene toda la razón y he notado también que la mayoría de los autores, por no decir todos, incluyendo Más Lucado también, son narradores y eso quizás se refleja también en tu escritura. Así a modo de despedida, yo quisiera saber, tirándote al medio, ¿cuándo vas a publicar tu libro de relatos que estoy esperando? Eh, yo no tengo fecha. Tú sabes que durante el 2020 la idea era que hacerlo a principios de enero, pero el 2020 vino y como que trastocó todos los planes y como que lo aparqué, ¿no? Como lo aparqué un tiempo al punto de que yo recuerdo que yo te lo mandé para que tú lo vieras y desde el tiempo que yo te lo mandé, como 3 meses antes, yo no le había puesto la mano y todavía al día de hoy no le he puesto la mano. También porque he estado, tú sabes que como todo se pausó, he estado inmerso en otro proyecto, pero no sé decir. La verdad, no tengo fecha. Si te digo una fecha, te miento, pero no sé decirte. Yo espero que no sean 7 años. Eso es lo único que te voy a decir. Bueno, yo creo que no. Yo creo que no serán 7 años. Creo que no. Espero que no. Ok. Estaremos pendientes. John, muchas gracias por dedicarme tu tiempo para conversar conmigo y sobre tu obra Dios, yo y 2 tazas de chocolate. Espero que las personas que están viendo este video o escuchando el podcast que puedan descargarlo y seguirte. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En las redes sociales o en internet? Bueno, básicamente en Instagram, John Feliciano, JOHN, Feliciano, C. Me encuentran de una vez, John Feliciano Cedeño. Y en Instagram. En Facebook, yo el Facebook lo uso más como más privado, pero en Instagram me encuentras sin problema. No hay problema. Gracias, John, por tu tiempo y por compartir conmigo tus experiencias, tus ideas y tus técnicas de escritura. Siempre, mi hermano, un placer y ha sido un momento bastante agradable. Y nada, mi hermano, un placer estar aquí contigo siempre. Y bueno, esa fue mi conversación con John. Espero de verdad que haya sido de tu agrado. Si quieres conocer más sobre su obra, puedes encontrarla en Amazon, Dios, yo y 2 tazas de chocolate. O puedes seguir a John en las redes sociales en su Instagram. También puedes conectar con nosotros aquí en las redes sociales con Instagram, @escritores cristianos. Y si nos estás viendo en YouTube, déjanos un comentario para saber qué te parece. Si nos estás escuchando en la aplicación de podcast de Apple, déjanos una reseña para que otras personas puedan encontrarnos. Y si nos escuchan en Spotify, simplemente comparte este podcast con tus amigos para que escuchen sobre este proyecto. Yo sé que este episodio ha sido de mucha ayuda para mí y espero de verdad que haya sido de ayuda para ti también. Y nada, para no alargarlo más, vamos a dejarlo hasta ahí.
Nos vemos o nos escuchamos en otro episodio en el podcast Escritores Cristianos. Bye.